Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castor. Lección 2. Necesidades del hombre. Nuestro estudio está totalmente basado en la Escritura. El libro de Efesios, en el capítulo 5 de los versos 21 al 33, nos revela nuestra necesidad de compañerismo única como esposos y esposas. Pero a modo de introducción, es esencial recordar que el principio bíblico que Dios nos está pidiendo que sigamos es: llénese del Espíritu. Efesios 5:18 dice lo siguiente: no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien, llénese del Espíritu. Dios sabe que por nosotros mismos no somos capaces de cumplir con las necesidades de compañerismo de nuestro cónyuge. Por tanto, Él nos hace entender que el Espíritu Santo es el agente que nos capacita para hacer frente a estas necesidades. Al respecto, un autor dice: llénese del Espíritu. Así un creyente, en lugar de controlarse a sí mismo, es controlado por el Espíritu Santo. Cristo es quien satisface. Colosenses 3:15. Así en esta relación es como el creyente se rinde al Señor y es controlado por Él, quien manifiesta de manera creciente el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22-23. Solo a través de un fundamento fuerte es que Dios nos da la habilidad de manifestar el fruto del Espíritu y cumplir con su voluntad. Sométanse unos a otros. Otro elemento clave es el verso 21, el cual nos da un pensamiento preliminar a este pasaje. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. ¿Por qué quiere Dios que entendamos esto primero? Porque Él sabe que batallamos con nuestra fallida naturaleza egoísta, competitiva y con el deseo de reinar, ganar o dominar a alguien más. Y esto no es algo que solo hacen los hombres, ¿verdad? Las mujeres también lo hacen. La maldición de Eva después de que comió el fruto fue de batallar con el deseo de apoderarse de la autoridad que le fue dada a su esposo por Dios en Génesis 3:16. La orden de Dios había sido violada. La relación entre uno y el otro y Dios fue arruinada, despojándose de su justicia e inocencia. Ellos sufrirán las consecuencias de su rebelión. La maldición resultante de este fracaso es registrada en Génesis 3:16 y 19, cuando Dios les dijo a las mujeres: aumentará en gran manera los dolores cuando des a luz a tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. La palabra deseo en Génesis 3:16 y también en Génesis 4:7 significa un deseo de dominar. Al hombre se le ha dado la autoridad sobre su esposa, pero a ella se le dificultará someterse. De hecho, tendrá el deseo carnal de no ceder ante el liderazgo de su esposo. Cada creyente. Entonces, con mujeres que batallan por no someterse, queriendo naturalmente dominar a sus esposos y arrebatarles su autoridad, Dios puede y les dará la gracia y el poder para rendirse a su voluntad. Efesios 5:21 claramente dice: cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Esta afirmación nos muestra que todos los matrimonios cristianos deben examinarse y actuar. También debe quedar bien esclarecido que cada cristiano lleno del Espíritu debe ser humilde y sumiso. Esto es fundamental en todas las relaciones en esta sección. Ningún creyente es intrínsecamente superior a cualquier otro creyente. Delante de Dios, ellos son iguales en todas las maneras posibles. Gálatas 3:28. Este verso dice que el esposo y la esposa son de igual valor para el Señor. No se debe pensar que las necesidades de alguno de ellos son de menos importancia. Esto también nos afianza en el temor del Señor.
lo que nos permite cumplir con el deseo y compromiso de entregarnos el uno al otro para satisfacer nuestras necesidades mutuamente. Como cristianos, siempre debemos ofrecer continua reverencia a Dios. Él nos dará la sabiduría para suplir estas necesidades. Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, el conocimiento de lo santo es inteligencia. Es esencial darse cuenta que las necesidades de nuestro cónyuge son tan importantes para Dios como para nosotros. Así que imagínese la voz de Dios diciéndole: antes de que te muestre tus necesidades únicas de compañerismo, quiero que te des cuenta de que eres responsable de suplir las necesidades de tu cónyuge. En los ojos de Dios, cada cónyuge tiene la responsabilidad de suplir las necesidades del otro. Esto es amor. Dios no está diciendo: nunca olvides que tus necesidades son de igual importancia para mí que las de tu cónyuge. Efesios 5:21 nos presenta un reto: rendirnos ante la otra persona en obediencia a Dios. Esto indica una disposición de realizar los actos de amor que Dios nos ha llamado a hacer como esposo y esposa, ceder ante su voluntad sin importar cómo nos sintamos. Dios no solo nos está usando para bendecir a nuestro cónyuge, sino que usará nuestra obediencia para transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, lo cual es su voluntad para cada creyente. Esta es la definición de un discípulo. Nuestro deseo más grande debe de ser seguir a Cristo mientras nos transforma a su imagen. Usted quizás es cristiano, pero un discípulo está determinado a ser obediente y a hacer aquello que Dios pone frente a ellos. Constantemente veo a personas en consejería que no tienen el deseo de hacer la voluntad de Dios. Les doy la tarea y la orientación de estudiar la lección y contestar las preguntas, y regresan sin ningún día de tarea completado. Así que digo: déjame sacar mi varita mágica, y saco un lápiz mientras digo: permítame agitarlo sobre sus cabezas y déjeme mejorar todo. Dios no hará milagrosamente aquello que nos ha llamado a hacer a nosotros por obediencia, hasta que usted no se dé por vencido y diga: Dios, verdaderamente deseo examinarme y ver si estoy haciendo tu voluntad, quiero obedecerte. Su matrimonio no cambiará. Es importante notar aquí que hacer que los dos cooperen es lo mejor, pero siempre debemos mantener nuestros ojos en Dios y no en nuestro cónyuge. Hay muchas ocasiones en las que uno, ya sea el esposo o la esposa, ha determinado obedecer a Dios y lo ha cumplido, lo cual ha resultado en que el otro cónyuge cambie eventualmente para bien. Es necesario que alguien tome esa decisión. El motivo para cumplir con nuestra responsabilidad como esposo y esposas es que debemos satisfacer al Señor y no a nosotros mismos. Profundice, estudio extenso. Lea la siguiente escritura acerca de Jesús y escriba las maneras en las que los mismos principios se encuentran trabajando en nuestras vidas. ¿Cuál debería ser nuestro motivo para buscar la instrucción de Dios? Juan 8:29. Porque el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Lea las siguientes escrituras y escriba en el libro de trabajo cómo usted debe enfocarse en Dios y al hacerlo, cómo afectará eso la relación que tiene con su cónyuge. Segunda de Corintios 5:9. Pero ya sea que estemos ausentes o presentes, siempre procuramos agradar a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte, y nunca más se supo de él,
porque Dios le hizo cruzar ese umbral, pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Una advertencia a lo largo del camino. Si cae en la búsqueda de un retorno a la desobediencia y a no servir a su cónyuge, se convierte en un egoísta, motivado, y entonces experimentará lo que llamamos las 3D: desaliento, desánimo y desesperanza. ¿Reconoce alguno de estos sentimientos? Entonces vuelva a ser obediente y espere la recompensa de Dios. Recuerde, Dios no es un mentiroso, y Él lo verá y lo bendecirá como un discípulo obediente, independientemente del comportamiento de su esposo o esposa. A continuación, autoexamínese. ¿Ha usado Dios la lección de hoy para revelarle cualquier expectativa o respuesta egoísta hacia su cónyuge? Si es así, confiéselo y pida ayuda a Dios para dejar de hacerlo. Escriba su respuesta en el libro de trabajo. Las necesidades del compañerismo del hombre. Ahora miremos en Efesios 5, 22, 24 y 33 y aprendamos las necesidades de compañerismo que Dios ha puesto dentro del hombre o esposo. La instrucción para las esposas contiene la información acerca de lo que su esposo necesita. Esto es apropiado porque Dios ha diseñado el matrimonio para que la mujer o esposa sea la única fuente de satisfacción de las necesidades de compañerismo de su esposo. Es por eso que hay otras escrituras advirtiéndonos que cuando nos rehusamos a satisfacer las necesidades de nuestro cónyuge, exponemos nuestro matrimonio a la tentación. Efesios 5, 22, 24 y 33. Ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Ve algunas palabras en estos pasajes de la Escritura que hacen que cualquier mujer se avergüence. Honre a su esposo. Definición de términos: honrar es uputazo, griego, lo cual es definido como la actitud voluntaria de rendirse, cooperar, asumir responsabilidad y cargar culpa. Note que este pasaje no solo dice honren, sino que añade como honran al Señor. Luego especifica, así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Honrar a su esposo ¿en cuántas cosas? Mujeres, en todo, no en algunas cosas, sino en todo. La Escritura aquí también ordena, ustedes las esposas honren a sus esposos. Esto significa que usted debe tratarlo como una gran y especial apreciación. A continuación, autoexamínese. Mujeres, examínense ahora mismo para ver cómo están reaccionando ante esto. ¿Están pensando que él no se lo merece, que solo se lo merece en ciertas ocasiones? ¿Piensan que de alguna manera esto no es justo o correcto? Si es así, escriba una oración al Señor, diciéndole que confiará en Él y pidiéndole que le dé la claridad para hacer su voluntad en esta área. Registre sus respuestas en el libro de trabajo. Esposas, ¿quién puso estas necesidades en sus esposos? Dios. ¿Cometió él un error? No. Sé que a veces parece de esa manera. No nos parece justo cuando Dios pone las cosas frente a nosotros para que las hagamos. Pero vivimos en una sociedad que cuestiona la palabra de Dios y cree que es injusta o indigna. Muchas veces traemos esta mentalidad a nuestros matrimonios y pensamos que esto es injusto o indigno.
cuando en verdad es la voluntad de Dios. Y Él nos está pidiendo que confiemos en Él y que lo obedezcamos. De hecho, cuando meditamos en la vida misma, frecuentemente nos parecerá injusto tener que buscar en nosotros mismos la satisfacción. Alejándonos de la perspectiva de Dios, siempre nos sentiremos engañados, porque la carne nunca puede estar satisfecha. Solo si guardamos los mandamientos del Señor, permanecemos en su amor y tendremos gozo. Juan 15, versículos 10 al 11. Si obedecen mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Recuerde, Dios es nuestro creador, nos diseñó y solo Él escribe el manual de las instrucciones. Su esposo no entiende el porqué de estas necesidades específicas, ni la causa de que se sienta insatisfecho cuando su esposa no lo está tratando apropiadamente. La mayoría de los hombres no son capaces de articular sus necesidades, pero después de leer esto, serán capaces de definirlas. Hombres, cuando reciban claridad, tienen que ser capaces de decirle a su esposa de una manera amorosa qué es lo que les hace falta. Así que mujeres deben tener claro que justo o injusto no es la norma para la obediencia, pues esta debe de ser producto de un corazón con fe y amor hacia Dios. Quizás esté insegura sobre la sumisión a su esposo, pero realmente se está sometiendo al Señor. Y cuando usted hace eso, Dios siempre honra su fiel obediencia. Pero por ahora haga a un lado la palabra feliz. Muchos santos han obedecido a Dios y han sido infelices. Cuando leemos sobre la vida de Jesús, ciertamente su felicidad inmediata no era la meta de sus acciones. Este mismo principio es evidente en la vida de sus discípulos y en la vida del apóstol Pablo. La Biblia dice que Pablo fue apedreado casi hasta morir en Hechos 14, 19, y a pesar de esto continuó ministrando para el Señor. En 2 Corintios 11, 23 al 30, Pablo menciona todas las cosas que sufrió, pero no mencionó ninguna queja. Yo no entiendo eso, pero me gustaría hacerlo. Hoy día, ¿cómo ve nuestra cultura el sufrimiento? De una manera muy negativa y denigrante. Pero es así como es descrito en las Escrituras. De hecho, crecemos mejor y más fuertes en medio en que sufrimos por Cristo. La Biblia dice que somos débiles, pero su gracia es suficiente para nosotros y su fuerza es perfecta en nuestra debilidad. 2 Corintios 12, 9 al 10. Como discípulos de Jesucristo no debemos dejar que la opinión mundana y sus prácticas dicten aquello en lo que creemos y lo que hacemos. A continuación, profundizaremos en un estudio extenso. ¿Qué es lo que dicen las siguientes escrituras acerca de las dificultades y el sufrimiento y de lo que deben producir en nuestras vidas? Este es un principio general para esposos y esposas. Registre sus respuestas en el libro de trabajo. Romanos 5, del 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza,
gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Salmos 119, 67 al 68. Antes de sufrir yo andaba descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Tú eres bueno y me tratas bien. Enséñame tus estatutos. Salmos 119, 71 al 72. Me convino que me hayas castigado, porque así pude aprender tus estatutos. Para mí es mejor la ley que emana de tus labios que miles de monedas de oro y plata. Salmos 119, 75, 76. Señor, yo sé que tus juicios son justos y que por tu fidelidad me afligiste. Muéstrame tu misericordia y ven a consolarme, pues esa fue tu promesa a este siervo tuyo. Plan de acción. Tómese un momento y escriba en el libro de trabajo una oración pidiéndole a Dios la fe necesaria para confiar en Él en esta área. Las decisiones ignorantes y egoístas de los hombres han lastimado a hijas, esposas y a las mujeres en general. Muchas mujeres han sido lastimadas por hombres cuando ellas eran niñas. Algunas fueron abandonadas, abusadas, cruelmente tratadas por sus padres, hermanos, tíos, vecinos o novios. Si esta persona es usted y al casarse no se dio cuenta de cuántas dificultades estas heridas le iban a causar y se percata de que batalla con ser vulnerable y con someterse a un hombre, cuando lea la instrucción bíblica en cuanto a la obediencia, quizás experimente algo de pánico y temor. No puede ni siquiera imaginar ser capaz o querer ser la esposa que Dios le está diciendo que debe de ser. Quizás su papá haya presentado a Dios inadecuadamente y hecho las cosas a su manera y lastimó y obvió que lastimaba a su mamá, hermanos o hermanas o quien haya sido. Y esto ocasionó algo dentro de usted. Así que se casa con un hombre y se da cuenta de que él no sabe lo que está haciendo y su corazón está siendo lastimado y usted se dice a sí misma, ¿estaré condenada si voy a obedecer a este tonto? Se está identificando con heridas del pasado, por lo que esta batalla entre confiar en Dios, ser vulnerable y afirmar el liderazgo de su esposo. Quizás esté enojada o sea cruel y cuando él trata de decirle lo que debe hacer, piensa, ¿estás tratando de controlarme? He visto a cientos de mujeres actuar así. Si nunca ha lidiado con sus heridas del pasado en esta área, no diga, Dios, necesito encontrar sanidad y perdón porque estoy batallando por confiar en ti. No puedo confiar en mi esposo, no puedo confiar en su liderazgo. Señor, no estoy segura de que pueda confiar en esto. Este no es siempre un problema de nuestra naturaleza pecaminosa, sino que frecuentemente es el pasado el que no ha sido abordado de una manera bíblica e interfiere en nuestro presente. Mujeres, aquellas de ustedes que están pensando, Él definitivamente está hablando acerca de mí. Verdaderamente tienen que pensar en su pasado y ver dónde es que necesitan buscar la sanidad y ofrecer perdón. La única alternativa no es vivir con una mentalidad pecaminosa, ya sea con rencor o con la incapacidad de confiar, lo cual infectará a todos aquellos a su alrededor. Hebreos nos dice, Hebreos 12, versículos 14 al 15, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podrían estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. El dolor que otros nos han causado se convierte en cadenas que entorpecen nuestro caminar cristiano hasta que decidamos perdonar. Debe aplicar los antídotos del perdón a su pasado. Si esa persona es usted, vaya a los apéndices y vea el confiar en Dios en su matrimonio significa practicar el perdón.
El propósito de Dios para una esposa es que ponga su confianza en Él. Esto quiere decir que obedezca su plan de satisfacer las necesidades de compañerismo de su esposo. Nuestras tradiciones, normas culturales, rasgos étnicos, heridas del pasado o hasta la manera en la que nuestros padres vivieron y nos guiaron no deben orientar nuestras vidas. Lo que debe guiar nuestras vidas es la palabra de Dios. A continuación elaboraremos un plan de acción. Escriba una oración de compromiso en la que decida ejercer el perdón y la reconciliación y seguir adelante con la recuperación necesaria. Escríbala en el libro de trabajo. Para adquirir el material y obtener más información, visite la página fdm.world.